Un saludo y la bendición de parte de la Iglesia El Cristo Vivo. El Señor sea contigo y con los tuyos en esta mañana de domingo. Y damos gracias a Dios por unirte a nosotros para compartir nuestro mensaje de escuela dominical. Así que voy a invitarle ahí a ir al libro de Marcos. Vamos a estar leyendo en el capítulo 4, versículo del 1 al 9, aunque vamos a analizar hasta el versículo 19. Y dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, versículo del 1 al 9, una palabra que conocen la mayoría de las personas en el Evangelio. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dije: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Oramos. Padre, gracias por esta mañana y por tu palabra. Te pedimos que abran nuestros corazones para que recibamos de ella y seamos ministrados, edificados, corregidos, redarguidos y enteramente preparados para toda buena obra. Gracias, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Bien, hoy voy a hablarte bajo el título Que no se engañe tu corazón. La primera parte de lo que vamos a ver. El pastor John Flavel dijo lo siguiente: la mayor dificultad en la conversión es ganar el corazón para Dios, y la mayor dificultad después de la conversión es mantener el corazón con Dios. Esta es una lección difícil de asimilar por nosotros, pero es una gran realidad. El mensaje del Evangelio, hermano, está diseñado completamente para penetrar nuestros corazones, y nuestros corazones siempre van a reaccionar de una manera u otra ante el mensaje del Evangelio. En la lección anterior, es decir, en la escuela dominical pasada, nosotros comenzamos a hablar allí del corazón y dejamos establecido que teníamos que cuidar nuestro corazón en este tiempo difícil, y que hagamos lo que hagamos en este tiempo, lo hiciéramos con y desde el corazón, porque es en definitiva el lugar donde Dios mira primariamente en nuestras vidas. En esta parábola de hoy, que vamos a compartir una primera parte, como usted sabe, el campo representa los corazones de las personas. Allí al final del capítulo 9, a partir del versículo 9, aparece la explicación de Jesús de la parábola. El campo representa el corazón de las personas y el nivel de receptividad que tienen esos corazones ante la palabra de Dios. Fíjense que jamás la parábola hace responsable al mensajero o al mensaje. El mensajero, dice la parábola, es el sembrador, y es aquella persona que proclama la palabra de Dios, ya sea mediante la predicación, el evangelismo personal, mediante el testimonio personal u otra manera como llegue ese mensaje a la vida de las personas. Entonces, la lección de la parábola es la siguiente: la respuesta de una persona a la palabra de Dios depende de su corazón, de la condición de su corazón. En otras palabras, ese corazón va a reaccionar ante la palabra para bien o para mal. Y esa reacción estará condicionada muchas veces por las circunstancias externas que nosotros dejemos prevalecer en nuestra vida. Fíjese que no estoy diciendo que la responsabilidad de nuestra reacción
es de las circunstancias externas, como muchos quieren hacernos creer. No. La reacción, nuestra responsabilidad depende mucho de cuánto vamos a confiar en el mensaje que hemos escuchado y oído. Y estos son tiempos de perseverar, hermano, en el mensaje que nosotros hemos oído. Fíjese que estos tiempos se caracterizan por una abundancia de peligros que acechan nuestro corazón, que le invitan a reaccionar de una manera ajena a la voluntad de Dios. Y voy a usar los dos primeros elementos de la parábola para mostrarte los peligros a los que se enfrenta un corazón en estos días y que quieren esos peligros entorpecer el florecimiento y arraigamiento del mensaje de Dios en tu vida que tanto necesitas para este momento. Vamos al primer peligro, que es el engaño de las tinieblas. Y voy a leer tres pasajes. Marcos 4:3-4 dice: Oí, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. En Marcos 14:15 aparece la explicación de Jesús de lo que acabo de leer, y dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El pasaje paralelo en Lucas capítulo 8:12 dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Estos días, hermanos, se caracterizan porque muchos están dirigiendo su atención primariamente al asunto del virus que estamos enfrentando y todas las noticias desagradables que giran alrededor de ello. Pero todas estas cosas a las que lógicamente tenemos que prestarle atención no deben hacernos perder el punto de vista de que tenemos un enemigo de nuestras almas y que todavía estamos librando una batalla espiritual que no se ha terminado. Nosotros necesitamos que la palabra que ha sido implantada en nuestros corazones crezca para que no perdamos la confianza en Dios y Él pueda hacer en medio de toda esta situación su voluntad perfecta en nuestra vida. Nosotros necesitamos esperanza, necesitamos seguridad, necesitamos paz, pero todas ellas son una consecuencia y vienen si nuestros corazones se establecen en esa palabra que nos ha sido dada durante tanto tiempo. Y si no nos ha sido dada o no la has escuchado anteriormente, bueno, ya la estás escuchando. El trabajo del enemigo es robar esa palabra, es quitar esa palabra. Y por lo general quita esa palabra a través del engaño. Hay dos elementos que el enemigo puede usar en este tiempo para engañarte y afectar tu corazón, por lo cual tienes que tener sumo cuidado. Tenemos el primer elemento: tenga cuidado con el temor. Hermanos, todos sentimos temor por lo que está pasando, sobre todo cuando te enteras que eres contacto de alguien, o que alguien cercano a ti está enfermo, o que algún conocido o un familiar del que no sabes mucho hace mucho tiempo falleció, y lo que en un momento consideraste número, cuando te toca de cerca, ya tú no lo ves como una estadística, sientes el dolor y la preocupación, y todo eso lógicamente genera temor. Pero creo que nuestro mayor temor es que no podemos controlar el asunto. Tenemos que ser responsables con todo lo que tenemos que hacer para evitar cualquier contagio y todas estas cosas que se dicen, pero la verdad es que no puedes controlar todas las variables de este asunto. Están sucediendo cosas que escapan de nuestras manos y sabemos que pueden afectarnos en el orden personal o familiar, y lógicamente todo esto causa temor. En medio de todo esto aparecen visibles promesas de Dios. Yo te doy una que aparece, que dice Isaías capítulo 41:10, usted la conoce: no temas, porque yo estoy contigo,
no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la palabra que Dios ha sembrado e implantado en nuestro corazón. Es la palabra que usted ha escuchado, pero el enemigo quiere quitar esa palabra con la circunstancia. Quitar, bíblicamente hablando aquí en este pasaje, significa causar que se deje de experimentar algo. Entonces, cuando la Biblia dice que el diablo quita la palabra, lo que está diciendo es que él trata por todos los medios de engañarte para que tú no puedas experimentar lo que dice esa palabra. Si fuéramos a tomar de ejemplo la promesa anterior, para que tú dudes de que Dios está contigo, para que te desanimes, para que creas que Dios no te va a dar la fuerza para seguir adelante, para que Dios te va a ignorar y no te va a ayudar y menos te va a sostener en medio de todos los asuntos que estás viviendo. Entonces, tu corazón va a tener una batalla interior con el enemigo de tu alma, que no quieres que experimentes la realidad de la palabra de Dios. Entonces, tienes que decidir si crees lo invisible de Dios o te vas a aferrar a lo visible de este mundo. Y no hay otra manera para que el temor se vaya. Cuando tú te aferras al futuro con Dios, el temor va perdiendo progresivamente su impacto. Y aunque sientes temor, haces lo de Dios porque sabe que es lo mejor y porque es lo que permanece. Entonces, te hago un llamado. Si la incertidumbre está llegando a tu vida, usted tiene que revisar qué nivel tiene esa incertidumbre. Porque si te está haciendo dudar de todo aquello de lo que Dios te dijo en la luz, entonces ten por seguro que las tinieblas te quieren engañar. El llamado, amado hermano, es abraza con fuerza y aférrate a la palabra de Dios y recuerde aquellas palabras que Jesús le dijo a una de las hermanas que habían perdido a su hermano, y le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La gloria de Dios viene al creer esa palabra. En segundo lugar, usted tiene que tener cuidado con la indiferencia. El camino que rodeaba un sembrado era duro y difícil para que una semilla lograra penetrar ese suelo. Y los pájaros siempre estaban al acecho. Un corazón insensible, seco e impenetrable a la palabra de Dios es caldo de cultivo para el engaño del enemigo. No basta con escuchar, no basta con leer, hay que creer con el corazón. Mire, hermano, la indiferencia es lo contrario al amor. Esto lo hemos dicho en otras ocasiones. La indiferencia es una incredulidad y una rebeldía hacia Dios disfrazada. Es esa actitud de no importarte nada espiritual, de ignorar a Dios y de ignorar su palabra. El profeta de Ezequiel dijo sobre una nación que se suponía que debía descansar y fundamentarse en la palabra de Dios, y él llegó un momento que Dios le dijo al profeta en Ezequiel 12:2, dice: hijo de hombre, tú habitas en medio de casas rebeldes, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casas rebeldes. Había una indiferencia total ante el llamado de Dios. Mire, hermano, una persona que es indiferente no se toma el trabajo de discernir su estado espiritual. Lucas dice que el enemigo trata de quitar esa palabra para que no crean y se salven. Y más allá de la salvación, hablando de eternidad, salven implica también todos los beneficios que conlleva ser salvo en Cristo Jesús. El enemigo va a tratar de buscar anestesiar tu fe y explotar todas tus debilidades para que tu fe no se fortalezca y experimentes lo de Dios. Ahora usted se preguntará, ¿y por qué el enemigo lo logra con tanta facilidad, hermano? Porque básicamente los seres humanos tenemos un problema. Nuestros corazones, si no son puestos a los pies de Jesús, tienen una predilección por el pecado. Por lo tanto, nosotros tenemos que permanecer vigilantes. A la larga, la indiferencia es un riesgo personal que todos temamos. Mira, yo te quiero poner un ejemplo de esto. Cuando Dios envió a Moisés a libertar a su pueblo de Egipto, Dios envió a Moisés
a donde estaba el faraón. Usted conoce la historia. El faraón comenzó a endurecerse y comenzaron a llegar las plagas, porque el faraón no quería dejar ir al pueblo. Y una de las plagas fue la de granizo. Dios le dijo a Moisés: ve y dile al pueblo que recoja todo el ganado y entren en sus casas, para que ni el ganado ni ellos se vean afectados por esta plaga de granizo. Y, en otras palabras, no murieran, no perecieran. Ahora, dentro del contexto de esa historia hay algo interesante. Quiero leerte Éxodo 9:20, y dice: de los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. En el versículo 25 dice: y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y descajó todos los árboles del país. Interesante esa palabra. Mire, tenían que prestarle atención los siervos del faraón a la palabra que había dado Moisés. No necesariamente, pero sí hubo muchos que, a pesar de que no eran del pueblo de Dios, sí le prestaron atención, no permanecieron indiferentes ante esa palabra, porque ellos se daban cuenta de que estaban tratando con Dios y no necesariamente con el faraón. El sentido común les dijo, por todo lo que había pasado hasta ese momento, que no podían ignorar lo de Dios. Si usted ha oído de Dios, hermano, confíe, no se insensibilice en estos momentos a lo de Dios. El tiempo de Dios puede que no sea de su agrado, pero su palabra siempre se va a cumplir. Así que, mi amado hermano, no se deje engañar por la indiferencia. Quiero terminar este punto. Usted debe ver con qué o con quién está pasando el tiempo su corazón. Hay una advertencia de Pablo a los corintios. Él dijo lo siguiente: no ignoren las maquinaciones del enemigo, porque hacerlo solo les dará ventaja. Estoy parafraseando 2 Corintios capítulo 2 versículo 7. Lo mismo va para nosotros. Está en nuestras manos, está en sus manos, amado hermano, que el enemigo no le arrebate todo aquello precioso que le ha dado el cielo para su bendición. Así que el llamado es: sea sabio, sea prudente y no entregue su corazón. Tenemos un segundo peligro, el peligro del engaño, de la superficialidad. Dice en Marcos 5:6, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Marcos 16:17 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. En otras palabras, creen por un tiempo, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entre las tantas cosas que nos ha dejado esta pandemia está la prueba de la autenticidad de la fe de muchos dentro de la iglesia. Para nadie es un secreto que muchos han abandonado la fe en este tiempo, y otros, aunque no la han abandonado totalmente, sí están sumidos en el círculo vicioso de la religiosidad. El llamado es para aquellos que todavía están y que tienen que permanecer. Este terreno al que se refiere Jesús en la parábola parece muy fértil por arriba, pero unos pocos centímetros por debajo es roca, es piedra. Cuando usted ve esas plantitas crecer, da por sentado que todo va bien, hasta que aparece el sol y comienzan a manifestarse las consecuencias de no tener raíz. Estas plantas se secan, no hay humedad, porque las piedras no las dejas enraizarse. Jesús dice que este terreno pedregoso representa los corazones superficiales y emocionales,
donde no hay una convicción profunda ni principios bíblicos arraigados, sino una pura imagen de un verdor efímero. Y esta declaración de Jesús nos llama la atención sobre dos asuntos esenciales de nuestro corazón. En primer lugar, cuídese del excesivo emocionalismo. Yo no sé cuántas veces hemos tenido que repetir lo mismo, hermano. El cristianismo es una relación equilibrada entre la fe y las emociones. Y esa fe se establece, amado hermano, en las Escrituras y se desarrolla día tras día. La fe no se establece en las emociones. La fe experiencial, real, se traduce en emociones vívidas y reconfortantes. El emocionalismo desmedido, repetitivo de declaraciones como si fueran mantras hindúes, es un engaño que cuesta caro. Parece haber resultados inmediatos, como cuentan a veces los testimonios de alguna gente, pero es una receta para el desastre. La expresión emocional de la fe es un componente importante, lógicamente, de la espiritualidad de cualquier ser humano, pero llega a ser un factor distorsionante de la misma cuando la emoción se transforma en el fin de nuestra relación con Dios. Mire, las emociones tienen que tener básicamente un buen fundamento. Déjenme ilustrarlo siguiendo el hilo de la parábola. Déjenme ilustrar eso. Mire, un campesino puede emocionarse cuando ve salir los retoños que ha sembrado. Él estalla de la emoción cuando ve germinar allí todas esas plantas que él ha sembrado. Él declara con su boca que la cosecha va a dar abundante fruto. Él glorifica a Dios con su boca y utiliza cuanta frase y declaración bíblica hay. Pero lo que va a definir su cosecha es el tipo de suelo donde sembró. Porque la combinación de una tierra pedregosa, el sol y una planta sin raíces solamente va a traer una cosa a la larga, y se llama sequía. En estos momentos que están viendo, lo importante es dónde están las raíces de tu vida, no cuán entusiasta y emocionado estás. El entusiasmo es bueno, las referencias a Jesús son buenas, el gozo, el activismo cristiano ese que tenemos son buenos, pero en estos momentos se requiere principalmente convicción bíblica y una relación con Jesús para que nuestras emociones ocupen el lugar equilibrado y sano que necesitan o donde necesitan estar. Si no es así, te vas a deprimir y solamente vas a ver cómo el sol de la vida calienta, y las circunstancias de la vida te abruman. La gente se emocionaba con las enseñanzas de Jesús. Fíjense que en Lucas capítulo 11, Jesús un día estaba enseñando, después de haber echado fuera un demonio, y le están cuestionando los líderes religiosos sobre su autoridad, y él está enseñando sobre esto, y Jesús daba una explicación de esa que nadie se imaginaba, porque enseñaba con autoridad, y una persona se emociona. Dice la Biblia que mientras él decía estas cosas, una mujer dentro de la multitud alzó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Yo me imagino que la persona dijo esto por encima de todas las voces con una emoción tremenda, y Jesús dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En otras palabras, Jesús está diciendo: está bien emocionarte, emocionate todo lo que quieras, pero guarda primariamente lo que usted sabe que tiene que guardar con el corazón. El otro elemento con relación a la superficialidad es cuidarse de no caer. ¿Cuánta gente no caminó de lo más contenta con Jesús hasta este tiempo? Pero para muchos ha venido un día de prueba y ha llegado el dolor y ha llegado la tristeza. Triste decirlo, pero los emocionales han dicho: ¿qué va, Jesús? Yo no quiero sufrir por esa palabra. Dios, ¿por qué le digo esto? Porque la gente cree que Dios ha bajado el estándar de su palabra por todo lo que está pasando. Mire, mi hermano amado, lo que la palabra de Dios tiene
alto estándar todavía se mantiene como un alto estándar a pesar de todo lo que esté sucediendo. Cada persona que responde positivamente a la palabra de Dios se va a enfrentar a un momento de prueba en su vida. La luz solar es la que revela la condición de la planta y de la tierra. En otras palabras, revela aquello que no podíamos ver. Asimismo es en lo espiritual. Lo que revela lo que no podemos ver en la vida de un verdadero creyente son las pruebas, las tribulaciones, las persecuciones, las tentaciones, el salir de la zona de confort. A la larga, la fe va a ser puesta a prueba, hermano. Y si la fe es superficial, sin raíces y no de corazón, no importa cuán entusiasta haya sido su respuesta al principio o en determinado momento. Esa persona está corriendo el riesgo y lo más seguro es que va a apartarse o que va a abandonar la fe en determinado momento. Ojalá usted no esté en esa condición. El nivel de prueba, escúcheme bien, es diferente para cada cual, pero también lo son las actitudes que asumimos. Por lo tanto, nuestros corazones tienen que estar apercibidos y alimentados por Dios. Si nos hemos adaptado a vivir buscando solamente momentos de ministración, momentos efervescentes, momentos de frenesí espiritual, de situaciones de éxtasis constante, corremos serio peligro de ser engañados, porque ahora, por toda esta situación, es difícil tener todos estos momentos juntos. Ahora es el momento de mostrar una fe vivencial, personal y cristocéntrica. Mire, amado hermano, solo Dios te mantiene firme. Por lo tanto, muestre con su vida la verdad, muestre con su vida rectitud, sea y actúe como un pacificador y crea a Dios. Mantenga claro en su mente y en su corazón lo que Dios le ha dado. Y por último, use la palabra de Dios, porque solamente así te vas a mantener firme y no caerás. Entonces, amado hermano, estos no son tiempos para la superficialidad. Quiero recordarte las palabras de Pablo a los filipenses. Él le dijo lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En otras palabras, mi amado hermano, ocúpese de su vida y guarde su corazón. Y termino. Sea cual sea la posición teológica que usted tenga, si hay algo que todos tenemos que reconocer, es que Dios ha permitido que este tiempo de pandemia esté entre nosotros. Eso es una verdad que no podemos negar. Y este tiempo está probando la autenticidad, la receptividad de nuestros corazones, de muchos corazones. Quizás nosotros podemos sentirnos tentados a decir que estamos en la situación en que estamos, estoy hablando en el orden particular por causa de la pandemia, pero la verdad es que estamos donde estamos, y a propósito, cada cual aquí sabe dónde está, porque ahí es donde está nuestro corazón. La pregunta es la siguiente: ¿eres un oidor casual o eres uno de los que creen y está deseoso de la verdad? Mire, mi hermano, que no se engañe tu corazón. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siembre del Espíritu y cosechará lo de Dios. Dios te bendiga en esta mañana y oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada persona que escucha esta palabra. Señor, te pedimos que toques los corazones que se han enfriado, que están dudando, que sienten temor, que están indiferentes, que quieren alejarse de tus principios. En el nombre de Jesús, derrama de tu Espíritu y vuelve el gozo de salvación a estos corazones. Y ayúdanos a perseverar, Padre. Necesitamos de tu gracia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta